Buenas tardes, aula 93. ¿Se escucha el audio? ¿Me confirman, por favor? Buenas tardes. ¿Se escucha el audio? Aló, Sí, aló. profesor. Ya, gracias. Muy bien. Hemos llegado, jóvenes, a la semana número 9 y el tema a explicar es simplemente la biodiversidad. La pregunta sería, ¿por qué nuestro país es considerado como un país biodiverso? ¿Cuál es el factor principal para que Perú sea considerado a nivel internacional como un país biodiverso? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Por qué Perú es un país biodiverso? ¿Qué factor permite o hace que seamos considerados biodiversos? ¿Respuesta, chicos? A ver, habla 9493. Este espacio se llama baja latitud. ¿Sí? Este espacio simplemente con Z, este espacio, latitud media, ¿sí? Latitud media, alta latitud y alta latitud. Perú es un país de baja latitud. Por nuestra ubicación latitudinal, por nuestra ubicación latitudinal, somos un país megadiverso, por nuestra ubicación latitudinal. Y por la presencia de la cordillera de los Andes, incrementa la biodiversidad. Este es el factor cordillera de los Andes. Entonces, la cordillera suma. ¿Cuál es el principal factor? ¿Cuál es el principal factor para la alta biodiversidad? La ubicación del Perú como un país de baja latitud. Los países que se encuentran cerca de la línea ecuatorial, entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, zona tropical, la zona tropical es país de alta biodiversidad. Es un país de baja latitud. Perú es un país de baja latitud, por lo tanto somos un país megadiverso. Pregunto, ¿se entendió por qué somos un país megadiverso? ¿Por tener cordillera de los Andes o por la ubicación latitudinal? ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué somos un país megadiverso? La cordillera, letra A, o la presencia de la cordillera de los Andes, o por la ubicación latitudinal, como un país de baja latitud. ¿Cuál es la clave? ¿A o B? Activen su audio, aula 93. ¿Por qué somos considerados un país megadiverso? La clave es la letra A o la letra B. Respuesta, chicos. Quiero saber si estamos interactuando, ¿no? ¿A cuántos alumnos hay en el salón? 17 con el profesor, 18. Respuesta, chicos. ¿Por qué somos considerados un país megadiverso? Respuesta. Si fallamos, normal, es parte del aprendizaje. El objetivo es participar. Dice, aprendemos más participando. Aprendemos escuchando, aprendemos observando, pero aprendemos participando, aprendemos haciendo. Se aprende haciendo. ¿Ya? ¿Cuál es la clave? ¿Es A o B? Respuesta, chicos, ¿es la letra A o la letra B? La A. La B, a ver, vamos, un compañero planteó A. ¿Otro compañero o compañera? Respuesta, ¿por qué somos un país megadiverso? Uno más.
Aula 93. Vamos. Mira, chicos, la clave que debes marcar es por nuestra ubicación latitudinal. Por ser un país de baja latitud, somos un país mega diverso. Tenemos biodiversidad. Se suma la biodiversidad por la presencia de la cordillera de los Andes. Por nuestra ubicación latitudinal nos corresponde un clima tropical, un clima ecuatorial. Pero ¿por qué tenemos variedad de climas? Por la presencia de la cordillera de los Andes, donde hay mayor biodiversidad en zonas de clima tropical, ¿sí? Y donde predomina el clima tropical entre los trópicos, baja latitud, trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. ¿Cuál es el factor principal para la alta biodiversidad? ¿Cuál es la clave? La ubicación latitudinal. Y se suma la biodiversidad por la presencia de la cordillera de los Andes. Esa es la clave que debes marcar en un examen. A ver, biodiversidad y ecosistemas. Dice la diversidad biológica o biodiversidad hace referencia a la variedad de seres vivos, variedad en flora y fauna, ¿ya? En lo referente al número, variabilidad genética y los ecosistemas que los albergan. La biodiversidad varía según las distintas regiones ecológicas y es mucho más alta, miren lo que te dice, es mucho más alta en zonas ¿dónde? En la zona fría, en la zona o, templada o en la zona tropical. ¿Dónde existe mayor biodiversidad? Respuesta, chicos. ¿En zona fría? ¿En zona templada? ¿O en zona tropical? Respuesta. Seis Zona y tropical. 17 en la zona tropical. Y la zona tropical es el espacio entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. En el punto medio se encuentra la línea ecuatorial y Perú se encuentra ¿dónde? ¿En la zona tropical boreal o en la zona tropical austral? Nuestro país se encuentra en la zona tropical austral, pero dentro de los trópicos. Por lo tanto, por nuestra ubicación latitudinal, somos un país megadiverso. ¿Ya? Esa es la respuesta. Estamos fundamentando, chicos. Donde abunde el agua, así como cerca del 50% de especies existentes se encuentran en las selvas tropicales. Entonces, ¿dónde es la zona de mayor biodiversidad? ¿En la zona fría, en la zona templada o en la zona tropical? Y la respuesta es en la zona tropical. ¿Y qué clima posee qué clima posee la zona tropical? La zona tropical posee un clima. Respuesta, chicos. A ver, ¿cuál es la respuesta? A ver. Y la compañera planteó zona tropical. Esa es la clave que hay que marcar. ¿Dónde existe mayor biodiversidad? En la zona tropical. Y a mayor latitud decrece la biodiversidad. Zona de menor biodiversidad, zona fría. Zona fría. ¿Ya? Muy bien. Esa es la clave que hay que marcar. Alta biodiversidad. Nociones básicas de la biodiversidad y su importancia. Niveles de biodiversidad. Mira, a ver. Niveles de biodiversidad biológica. Diversidad en genes. Mira, a ver, qué hermoso. Tipos de caballo. ¿Ves? Se diferencian por sus genes. ¿Ya? Diversidad genética dentro de una especie. Todo es una especie. Y dentro de esta especie existe diversidad de genes. Existe diversidad de genes dentro de una especie. ¿Ya? Diversidad de genes. ¿Es importante la diversidad de genes? Sí.
Por ejemplo, vamos a suponer que este tipo de caballo este, eh, puede soportar el cambio climático. Puede soportar el cambio climático. Y este tipo de caballo no soporta el cambio climático, no soporta el cambio climático. Entonces, a mayor diversidad de genes, hay mayor posibilidad de sobrevivencia. Hay mayor posibilidad de sobrevivencia. ¿Ya? Es importante la diversidad genética dentro de una especie. No debemos buscar ser homogéneos. La variedad hace la riqueza genética y a la riqueza genética permite que la especie perdure en el tiempo. ¿Ya? Muy bien. Diversidad de especies. Variedad de especies que habitan en un mismo lugar. Ese mismo lugar podría ser, un ejemplo, línea ecuatorial, trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. El mismo lugar. Diversidad de especies que habitan en un mismo lugar. ¿Dónde? En una zona de baja latitud. ¿Ya? Diversidad, en la zona tropical hay diversidad de especies. Eso es lo que quiere decir. Y dentro de las especies hay una diversidad de genes. ¿Ya? Muy bien. Y estas especies de baja latitud no existen en zonas de latitud media, menos en alta latitud. ¿Ya? La diversidad de especies varía con la latitud. ¿Dónde existe mayor diversidad de especies? En baja latitud. Menor diversidad de especies en alta latitud. En un mismo espacio hay diversidad de especies. Diversidad de ecosistemas hace referencia a la gran cantidad de ecosistemas que existen dentro de un... ¿Qué es ecosistema? Ecosistemas, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ecosistema, aquí está. Es la interrelación entre biotopo y biocenosis. Biotopo, biocenosis. ¿Qué es ecosistema? Es la interrelación entre biotopo, biocenosis. Biocenosis es la materia viva, ¿de acuerdo? Y la materia viva, para la materia viva es importante la materia inerte, agua, aire, tipo de suelos. Es importante. Eh, Biotopo es la materia inerte y biocenosis es la materia viva. La interacción entre biotopo y biocenosis es lo que se conoce con el nombre de ecosistema. ¿De acuerdo? Dentro de un ecosistema hay variedades de especies y en una especie hay variedad genética. ¿Es importante la variedad genética? Sí. Para sobrevivir, algunas especies pueden adaptarse al cambio climático porque existe diversidad genética. Si los genes son homogéneos, toda una especie podría desaparecer por los cambios climáticos, por los cambios climáticos. Muy bien, resuelto. Bioma. ¿Qué cosa es bioma? ¿Qué entendemos por bioma? Bioma. Bioma. Mira, a ver. Comunidad. ¿Comunidad de qué? De fauna y flora. ¿Qué cosa es bioma? Es comunidad de animales y plantas. Cuando hablamos de bioma, hablamos de la distribución de flora y fauna. Hablamos de la distribución de flora y fauna, donde existe mayor biodiversidad de flora y fauna. Respuesta, chicos. ¿Dónde existe mayor biodiversidad de flora y fauna?
¿Cuál es la respuesta? ¿Dónde existe mayor biodiversidad de flora y fauna? Respuesta, zona de baja latitud. Y Perú es un país de baja latitud. Se encuentra en la zona tórrida austral, en la zona tórrida meridional. La distribución de flora y fauna varía latitudinalmente. Alta latitud tiene menor diversidad de flora y fauna, y donde existe mayor biodiversidad de flora y fauna es en zonas de baja latitud, ¿ya? Alta latitud, menor biodiversidad de flora y fauna. ¿Qué cosa es bioma? Es comunidad de plantas y animales. Biomas terrestres han sido tipificados según vegetación dominante y latitud. O sea, la clasificación de biomas ha sido según latitud y la vegetación predominante. Pregunto, aula 9.3. ¿Qué cosa es bioma? ¿A qué se refiere bioma? ¿Qué cosa es bioma así con tus propias palabras? Respuesta, chicos. Ya se explicó. ¿Qué es bioma? Respuesta. Vamos. ¿Qué entendemos por bioma? Es un gran ecosistema. ¿Qué es ecosistema? ¿Qué cosa es ecosistema? Un grupo ¿Qué cosa de es ecosistema? factores, un grupo de La factores bióticos. interrelación entre biotopo y biocenosis. Eso es un ecosistema. Pregunta en el curso de biología. Fue pregunta del examen de admisión. ¿Qué es ecosistema? Es la interrelación. Es una unidad funcional donde interactúan el biotopo, la materia inerte, con biocenosis, que es la materia viva. Eso es un ecosistema. Y la pregunta es, ¿qué es un bioma? ¿Qué es un bioma? ¿Cuál es la respuesta? Mire, todas nos señalan. ¿Qué es un bioma? Cuando hablamos de bioma, hablamos de clima. Cuando hablamos de bioma, hablamos de suelo. Cuando hablamos de bioma, hablamos de flora o de aire. No, cuando hablamos de bioma, vamos a explicar la distribución de flora y fauna. ¿Qué es bioma? Comunidad de animales y plantas. Por lo tanto, ¿qué es bioma? Comunidad de plantas y animales. Y la distribución de plantas y animales varía según la latitud. ¿Y dónde existe mayor biodiversidad de flora y fauna? Y respondes así, baja latitud. ¿Por qué Perú es considerado un país de alta biodiversidad? Por su ubicación latitudinal. Por su ubicación latitudinal. El nombre del bioma, de repente es por el tipo de vegetación dominante. Pero ese tipo, donde existe mayor tipo de flora y fauna, en baja latitud. Y decrece con la alta latitud. ¿Qué es bioma, chicos? Profesor, ya entendí. Se refiere a animales y plantas. La distribución de animales y plantas. Donde existe alta biodiversidad en flora y fauna. ¿Cuál es la respuesta? En baja latitud. ¿Y por qué en baja latitud? Tema de clima. ¿Cómo inciden en los rayos solares las zonas de baja latitud? Perpendicular. Por lo tanto, alta temperatura, evapotranspiración, hay mayor humedad y donde hay partículas subatómicas, no, partículas en suspensión, se produce condensación y formación de nubes. Y la sobresaturación genera lluvias. Entonces, la baja latitud es zona de alta temperatura, alta humedad y alta precipitación. Y debido a la alta precipitación, habrá diversidad de flora y fauna. Entonces, ¿dónde existe alta biodiversidad en flora y fauna? En zonas de baja latitud. ¿Por qué Perú es un país de alta biodiversidad? Por su ubicación latitudinal. Por,
Y tenemos fauna y flora de zonas frías, de zonas templadas. Eso es por el factor cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes suma, pero la alta biodiversidad es por la ubicación latitudinal. Somos un país de baja latitud. Pregunto, ¿se entendió la explicación? ¿Por qué somos un país de alta biodiversidad? Por nuestra ubicación latitudinal. ¿A qué se refiere el bioma? Se refiere a una comunidad de plantas y animales. Animales y plantas. A una comunidad de fauna y flora. Eso es bioma. ¿Ya? Muy bien. Tipo de bioma según el clima. Climas cálidos. Pregunta, ¿tenemos selva en el Perú? Sí. ¿Tenemos sabana en Madre de Dios? Sí. Desierto de Sechura, desierto de Ancón. ¿Existe el bioma desierto en nuestro país? Sí. ¿Tenemos un clima templado en el Perú, en la región Quechua? ¿Cuál es el clima de la región Quechua? Templado. Entonces, ¿podemos tener un bioma de clima templado? Sí. Tenemos en la serranía peruana, la semana número 9, la siguiente semana número 10, hablaremos de ecorregiones. Existe ecorregión. Serranía esteparia, sí. Tenemos ecorregión serranía esteparia. Entonces tenemos flora y fauna de, de climas templados, de praderas o estepas, serranía esteparia. Biomas de climas fríos. Tenemos eh, Diablo Fuerte. Tenemos sí, pues, en nuestro país tenemos zonas de cordilleras cubiertas por glaciares. Sí, mira, Perú tiene diversidad de biomas. Somos un país de alta biodiversidad en flora y fauna. Siendo un país de baja latitud, tenemos fauna y flora de las tundras o de taiga. Y a este factor es por la cordillera de los Andes. Recordando, la cordillera suma, pero la alta biodiversidad se refiere por la ubicación latitudinal. Entonces, Perú tiene diversidad de biomas, ¿ya? La distribución de los biomas, ¿qué es bioma? Flora y fauna, depende fundamentalmente del clima. ¿Dónde existe mayor diversidad de flora y fauna? En un clima tropical, en un clima templado o en un clima frío. ¿Dónde existe alta biodiversidad de flora y fauna? Y la respuesta es la zona tropical. Entonces dice, depende fundamentalmente del clima. En clima tropical, alta biodiversidad. ¿Cómo inciden los rayos solares en zona tropical? Perpendicularmente, por lo alta energía. La temperatura, como llega perpendicularmente a alta temperatura, mayor evaporación, mayor condensación, mayor precipitación. Entonces, en la distribución de bioma interviene la temperatura, la precipitación y la energía solar. Otros factores que influyen en la distribución de biomas, ¿qué cosa es bioma? Tiende a ti, profesor, es flora y fauna. En la distribución de flora y fauna, el primero es el clima. Y dentro del clima, los elementos: energía solar, temperatura, precipitación. ¿Cuáles son los elementos climáticos principales? ¿Cuáles son los elementos climáticos principales? Es la temperatura y la precipitación. ¿Ya? Otros factores, el relieve, la altitud. ¿Ya? Pero bioma es flora y fauna.
distribución de flora y fauna. Muy bien. Bioma bosque tropical. Seguramente, esto sería la línea ecuatorial. Esto sería el trópico de Capricornio y el trópico de Cáncer. Esta es la zona tropical. Zona tropical. Espacio entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Zona tropical. Perú es un país de baja latitud. Tenemos Amazonía. Tenemos el bioma bosque tropical. Lo encontramos 0 grados, de 0 a 10 grados latitud norte y sur, o sea, 20 grados latitud. Comprende parte de la selva amazónica, Perú, la selva baja, América Central, esta zona, América Central, la selva africana, áreas próximas a la línea ecuatorial, selva africana, y los bosques del sureste asiático. Sureste asiático. Indonesia, con su capital Yakarta, es uno de los países con alta biodiversidad. Alta biodiversidad. Indonesia no tiene cordillera de los Andes. Es por su ubicación latitudinal. Si estás dudando, algún joven duda, ¿cierto? La cordillera es el que incrementa. No, la baja latitud. Solamente por la ubicación latitudinal, sin presencia de la cordillera, Perú es un país megadiverso. Ejemplo, Indonesia. Es un país megadiverso. Por lo tanto, Asia tiene zona tropical. Vietnam, Laos, Camboya, Indonesia, Brunei, tiene bosque tropical. Asia tiene bosque tropical. ¿Ya? Muy bien. Clima tropical. Cálido, húmedo, temperatura media de 28 grados, precipitación superior a 2.000 milímetros por año, y por la alta insolación, alta humedad. Quiere decir mayor vapor de agua entre 10 grados norte y 10 grados latitud sur. Flora tiene la mayor biodiversidad. Entonces, ¿cómo se llama el bioma de alta biodiversidad en flora? Bioma bosque tropical. Fauna tiene mayor biodiversidad. Conclusión. El bioma bosque tropical tiene alta biodiversidad en flora y fauna. ¿Dónde existe alta biodiversidad? En baja latitud, principalmente 10 grados norte, 10 grados sur. O puede ser 5 grados norte, 15 grados latitud sur, pero 20 grados de latitud. ¿Ya? El hombre. Este es el hombre. Nosotros somos sapiens. Homo sapiens. Destruye el hábitat de flora y fauna, con fines principalmente agrícolas. Un costeño se va a la selva y se establece un espacio, comienza a deforestar. ¿Ves? Aplica la técnica de roza y quema. Este hombre que nació en la costa o en la sierra y radica en la selva, entonces necesita tierras agrícolas. Entonces este hombre, costeño andino, va a deforestar. Y al deforestar se va a reducir el hábitat de especies o de una comunidad de la misma especie que habita en ese lugar. Como ya no existe bosque, hubo destrucción de hábitat y esa especie desaparece. ¿Y quién intervino en la extinción? La acción humana. La contaminación del agua, acción del hombre. Para extraer oro, empleamos elementos químicos. Exceso de abonos artificiales contamina. La minería contamina. La extracción petrolera contamina. El hombre es un problema. Nosotros somos Homo sapiens. Somos un problema.
Vemos lo instantáneo. No pensamos que de lo que disfrutamos de flora y fauna que existe en la selva, también deben ser disfrutados por mis nietos o bisnietos, pero pienso en el momento, comienzo a deforestar, comienzo a destruir hábitat o por acción, expansión de agricultura intensiva, genero contaminación del agua, del suelo, o la actividad minera o la actividad petrolera genera contaminación. El Estado entrega en concesión a una empresa privada, hubo un concurso público y en la licitación ganó la empresa A. Esta empresa A está facultada para talar, ha sido autorizado por el Estado para talar, pero después de cortar un árbol debe plantar 2 árboles, mínimo. Pero esa actividad legal participa en la destrucción del hábitat del bosque tropical. Nosotros somos el problema. En el contexto de COVID, las playas se cubrieron de aves, otra forma de vida, y después se redujo el COVID, nuevamente ocupamos ese espacio que se denomina playa, y las especies que habían nuevamente retornado al lugar, a su hábitat, tuvo que desplazarse a otro espacio. Nosotros somos el problema. Somos destructores de hábitat del bioma bosque tropical. ¿Ya? Muy bien. Sabana. Mira, bosque tropical, selva, selva, bosque tropical, selva, vegetación exuberante. Mira una sabana, mira una sabana. ¿Qué es lo que predomina en las sabanas? Respuesta, chicos, pregunta examen de admisión. Pregunta examen ordinario. ¿Qué es lo que predomina en las sabanas? Participamos. Aula 93. ¿Qué es lo que predomina en las sabanas? ¿Qué es lo que predomina en la sabana? ¿Qué observas? Mira, te estoy dando alternativa. ¿Qué es lo que observas en una sabana? ¿Y qué existe en menor proporción? ¿O hay escasez? Hay escasez y hay abundancia. ¿Qué es lo que predomina en las sabanas? Respuesta, chicos. Hierbas. Y la hierba podría tener una altura media de 3 metros. Hierbas de hasta 3 metros. Este Australopithecus bajó por la extinción de bosque, pero le cubría pues tipo de hierbas. Era fácilmente alimento de especies, ¿no? Como caminaba, así como un primate, entonces esa especie por necesidad se tuvo que levantar, se convierte en bípedo y al ser bípedo puede observar, puede tener mayor panorama, mayor horizonte, ¿ya? ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que predomina en las sabanas? Y la respuesta es hierbas de mayor altura. Hierbas de mayor altura. ¿Y qué existe en escasez? Árboles. Árboles dispersos. Árboles distanciados. ¿Ya? Eso es una sabana. Si te ponen imagen de una sabana, dice, predominan hierbas. Y existen mamíferos de mayor tamaño. Mamíferos de mayor tamaño. Jirafa, hipopótamo, ¿ya? Rinoceronte, león, ¿ya? Entonces, es lo que predomina en las sabanas. Listo, chicos. Ese que. Y control Z acepta cierto clic, no la totalidad. ¿Ya? Esto es, chico, una sabana. ¿Qué es una sabana? Es un espacio con abundancia de vegetación. Bien. A ver, clima. Sabana tropical. Sabana tropical.
¿ya? Temperatura. Si en bioma bosque tropical superior a 28 grados, el clima de esta zona es superior a 25 grados. Entonces, el lugar más caliente es bioma bosque tropical. Después del bioma bosque tropical, el bioma sabana. Si en esta zona la precipitación es superior a 2.000 milímetros por año, en bosque tropical, en el bioma sabana fluctúa entre 1.200 a 1.800 por año. Entre 1.200 a 1.800 por año. Concluyes, ¿cuál es el lugar más lluvioso del mundo? Zona tropical. Y después de la zona tropical, sabana. Bioma sabana. ¿Ya? Muy bien. Pregunta examen. Este bioma tiene una estación seca y otra estación lluviosa. Y una estación lluviosa, una estación seca y una estación lluviosa. En la sabana no existe verano, otoño, primavera, invierno, no, no, no. Solamente dos estaciones. Estación seca y estación lluviosa. Y en estación lluviosa brota en abundancia vegetación. A consecuencia de las lluvias, entre 1.200 a 1.800, brota hierbas de mayor altura, de hasta 3 metros de altura. Y luego viene una época soleado. Y esta época soleado, mayor evaporación, eh, las hierbas sufren incendios naturales, extinción de formas de vida del bioma sabana, y cuando está desapareciendo, viene una época lluviosa. Entonces, el lugar más lluvioso, el segundo lugar más lluvioso, es el bioma sabana. ¿Ya? Fauna, grandes mamíferos. Mira, a ver, en África, leones, leopardos, elefantes, cebra, hipopótamo, jirafas, antílopes, gacelas. En la selva, en el bioma sabana. En Australia, canguros. Y ave que perdió la capacidad de volar. No puede volar. No puede volar. Emu. ¿Dónde existe emu? En Australia. ¿Ya? En América del Sur, capibara o ronzoco, un roedor tipo cuy, ronzoco, venados, tucanes. Acción del hombre. A ver cómo interviene el hombre. Actividad agropecuaria. En época de alta temperatura, incendios, ¿de acuerdo? Caza ilegal, sobrepastoreo. Ese es el problema que afecta al bioma sabana por acción del hombre. Ese hombre es depredador. Ese hombre que no está en armonía con la naturaleza, con el medio ambiente. Un árbol típico de las sabanas, ese árbol típico se llama boabat. Boabat. Árbol típico, sabana. Boabat. Muy bien. Desierto. ¿Qué cosa es desierto? ¿Qué entiendo por desierto? Profesor, me parece que usted cuando dictó clase de climas, desierto es un espacio donde las lluvias están por debajo de 250 milímetros por año. Si la precipitación está por debajo de 250 milímetros, ese lugar es desértico, es árido, bioma desierto. Ubicación, desiertos cálidos. Se ubican entre 30 grados latitud norte, 30 grados latitud sur. Punto medio, 30 grados. Punto medio, trópico. La zona tropical, trópico de Cáncer, es el lugar donde predomina desierto, donde predomina áreas o lugares áridos. ¿Y qué es árido o desértico? Que en ese espacio de la precipitación
se encuentra por debajo de 250 milímetros. ¿Ya? El desierto más grande del mundo, el desierto de Sahara. Nosotros decimos Sahara, es el desierto más grande del mundo. Aquí está, el desierto más grande del mundo. Mira, atravesado por el trópico de Cáncer. La zona tropical es lugar desértico, es un lugar árido, ¿ya? El desierto de Arabia, en Asia, este espacio, ¿eh? Atacama, el lugar más seco del mundo, es el desierto chileno de Atacama. El desierto más extenso del Perú, el desierto de Sechura. El desierto más grande de Norteamérica, el desierto de Sonora. En México, desierto de Sonora. Los desiertos fríos se ubican entre 35 a 55 grados de latitud norte y sur. Ejemplo, Gobi, en Asia, y Patagonia, en América. Este espacio, Patagonia. Patagonia y Gobi, Gobi en Asia y Patagonia en América. ¿Ya? Muy bien. Flora. Clima. Árido, seco, hace que la precipitación, mira, dice, la precipitación fluctúa, está por debajo de 250 a 25 milímetros. Por lo tanto, si las lluvias están por debajo de 250, ese lugar es árido, ese lugar es desértico, ese lugar es muy seco, ¿de acuerdo? Y en un lugar árido seco, alta temperatura y en la noche hace frío. En la noche hace frío, ¿ya? Flora es escasa pero adaptada a las duras condiciones. Hay flora que se ha adaptado a la sequedad. Hay flora que se ha adaptado a un lugar desértico, como Cabuya, como Penca, ¿ya? Dice, encontramos arbustos en hojas pequeñas y gruesas. ¿Por qué son pequeñas? ¿Por qué son gruesas? Por ejemplo, en el cactus, como en palmeras, nopales, como en la tuna. ¿Por qué? Las hojas son pequeñas y gruesas, porque retiene humedad en época de lluvias. ¿Ya? Fauna está adaptado a la ausencia de humedad, a la ausencia de lluvias, altas temperaturas. Ejemplo, camellos, desierto, serpientes, alacranes, escorpiones, ciempiés, coyotes, halcones, camaleones, tarántulas, buitres, rata canguro, etc., etc. Después del bioma bosque tropical, bioma sabana y en el bioma desierto hay escasez de flora y fauna, pero hay especies adaptados a un lugar desértico, a un lugar seco. Por ejemplo, un nopal. Nopal en París, en Perú se denomina tuna, la penca. En la penca hay tuna, nopales. ¿Ya? Acción del hombre. A ver, profesor, pues si vive en los desiertos, pero el hombre se adapta al tipo de clima. Son seminómadas. A ver, acción del hombre. Difícil de colonizar. ¿Por qué es difícil? Porque es árido, desértico. Dice, habitan pastores seminómadas. ¿Ah? Se quedan un momento, después se desplazan, seminómadas. Desarrollo de la minería y la explotación petrolera. Mira, a ver, África, Libia, Egipto, Arabia, Irán, Irak, Emiratos Árabes Unidos. Ah, es zona petrolera. Zona petrolera, zona gasífera. ¿Ya? En los oasis hay afloramiento de agua subterránea, se practica una agricultura de cereales, de huertos, con tecnología hidráulica. El hombre se adapta, el hombre modifica el medio donde vive para satisfacer sus necesidades. ¿Ya? Pradera.
Mira, chicos, 30 grados, 30 grados latitud norte, 50 grados latitud norte. Entonces, esto sería norte, sur, oeste y este. ¿Dónde existe el bioma pradera? En la parte central de Norteamérica, en la parte oriental de Sudamérica, en la parte oriental de Asia y en la parte occidental en la parte oriental de Europa y en la parte occidental de Asia. Bioma pradera. Se encuentran principalmente en latitud media, en clima templado. El mejor suelo del mundo son las praderas de Estados Unidos. El término pradera tiene origen inglés. Pradera es una palabra inglesa. ¿Y qué es una pradera? Si una sabana tenía hierbas de hasta 3 metros, en una pradera podría existir 3 metros hasta de 30 centímetros. En una pradera predominan hierbas de mediana altura, de gran altura en el bioma sabana, de mediana altura en el bioma pradera y de baja altura en las estepas rusas, en la serranía esteparia. Entonces, el bioma pradera existe en latitud media, pero no todo en el espacio, no todo en el espacio latitudinal, sino está localizado, está focalizado, ¿ya? Clima templado, el mejor clima. Temperatura media, 20 grados en verano, inviernos fríos. Cuando escuchamos noticias de Europa, cuando estamos en verano, Europa está en invierno. Fuerte contraste térmico. Precipitación en mayo, diciembre 600 milímetros. Entonces, en el bioma pradera, la precipitación media es 600 milímetros. Flora, mira, ¿qué cosa es bioma? Es la distribución de flora y fauna. Y para la distribución de flora y fauna interviene clima, la temperatura, la humedad, la precipitación. Entonces, bioma, jóvenes, es plantas y animales. Aquí está. Plantas y animales. Flora, praderas con gramíneas perennes y otras herbáceas de escasos arbustos y árboles. Estepas con hierbas bajas. Cuando hablamos de estepas, las hierbas tienen entre 5 centímetros a 10 centímetros. Hierbas de baja altura, estepas. Estepas rusas. Serranía esteparia en el Perú, ecorregión serranía esteparia. Hierbas bajas, entre 5 a 10 centímetros, y árboles muy escasos. Especies, ajenjo negro, espiguilla azul, pajea, cola de venado, etc. Fauna, en América del Sur. En América del Sur, estas son, en América del Sur, vizcacha, liebres, zorros, perdices, patos, ñandúes, entre otros. En Norteamérica, en las praderas de Norteamérica, bisonte, caballo salvaje en Norteamérica. Cuando decimos Norteamérica, es Canadá, Estados Unidos y México, ¿ya? Caballo salvaje, bisontes en Norteamérica. En Australia, canguro rojo. En África, mira, en las sabanas de África, jirafas, leopardos, leones, chacales, hienas. ¿Dónde? ¿En el bioma bosque tropical o en el bioma pradera? En el bioma pradera de África. Acción del hombre. Si se encuentra en zona templada y el clima más importante a nivel mundial y del Perú
es el clima templado. Quiere decir que en este espacio predomina clima templado, el mejor clima del mundo. Mira, a ver, dice, son escasas las praderas, ya no existen praderas naturales, porque el hombre lo depredó. Han sido modificadas por la acción del hombre para evitarlas y desarrollar actividades agrícolas y ganaderas. Predomina el sobrepastoreo. ¿Cuál es el segundo bioma más alterado por la acción humana? Bioma pradero. El segundo bioma más alterado. ¿Y qué nombre tiene el bioma? El primer bioma, el número 1 de los biomas que han sido modificados por la acción del hombre. El bioma bosque tropical. El bioma bosque tropical, dijimos, es zona o área donde predomina alta biodiversidad en flora y fauna. Perú tiene bioma desierto. Tenemos un mar frío. ¿Ya? Muy bien. Bioma pradera, bioma desierto. Bosque templado. Mira, chicos. 50 grados latitud norte y 30 grados latitud norte. Aquí estuvo bioma pradera. ¿Sí? Aquí estuvo el bioma pradera. Bioma pradera. Bioma pradera. Pregunta. Mira, si uno observa, el bioma pradera, el bioma pradera y el bioma bosque templado se ubican en el mismo espacio latitudinal. En el mismo espacio latitudinal. ¿Sí? Pero su ubicación es diferente. El bioma pradera en la parte central y el bioma bosque templado en la parte oriental, en esta zona. En Europa, en la parte oriental y occidental. Y en Asia, la parte oriental. La parte oriental de Asia existe el bosque templado. Chile tiene, Perú tiene bosque tropical. Chile tiene bosque templado. Pero ya está cambiando la mentalidad de los peruanos, la mentalidad de los empresarios peruanos. Por ejemplo, hacen inversión en Chile, en Bolivia, en Argentina, en Ecuador. Ahí cuando un empresario hace inversión, ¿sí? Tiene deseos de expansión y eso es positivo. Un buen empresario hace eso, generar riqueza, ¿ya? Y el mejor clima es el templado, bosque templado. El bioma por la presencia humana, por la presencia humana. Aclaro, ¿dónde es? Pregunta examen de admisión. El bioma o el espacio más poblado. El espacio más poblado es latitud media. Es el lugar más poblado. Latitud media austral o latitud media septentrional. Tiene mayor población. Latitud media septentrional, latitud media boreal, latitud media norte, es el que tiene mayor población. Esa es la clave que se marcó en una evaluación, ¿no? Entonces, por la presencia humana, este es el bioma más alterado, el bosque templado, por la mayor presencia humana, ¿sí? Tiene el mejor clima, el clima templado. Y después de él, bioma pradera. ¿Por qué? También se encuentra en latitud media. ¿Ves? Latitud media. Entonces, si te preguntan, ¿cuáles son los biomas más alterados por la presencia humana? Te está diciendo zona más poblada, es bioma bosque templado. Ese es el número 1 por la abundancia. ¿Dónde? En el bioma bosque templado austral
o bioma bosque templado septentrional. Septentrional, boreal. Esa es la clave que debe marcar, ¿ya? Clima, templado. Un verano caluroso, un invierno frío. Temperatura media, 23 grados. Si en el bioma pradera las lluvias serán de 600 milímetros, en el bioma templado, 800 milímetros. 200 milímetros más. ¿Ya? Flora, mira, te das cuenta que cuando hablamos de bioma, hablamos de comunidad de flora y fauna. Y esta comunidad de flora y fauna eh, corresponde a un tipo de clima. Y dentro del clima hay insolación, hay precipitación, hay temperatura, hay humedad. ¿Ya? Entonces, bioma es comunidad de plantas y animales. Explica la distribución de comunidad de plantas y animales. Flora, predominan árboles caducifolios. Caducan sus hojas, se caen en la estación otoñal. Por ejemplo, robles, hayas, arces, nogales, fresnos, castaños. En otoño, este árbol se queda simplemente es tronco y ramas, pero la hoja es hojarasca. Hojarasca se encuentra en el suelo, en la estación otoñal. ¿Ya? Y también algunos árboles predominantes no, o sea, las hojas que tiene no se caen. Y cuando no se caen, por favor, se llama, eh, acá vamos a suponer control Z, control Z. Cuando se cae, se llaman caducifolios. Folio, folio es hoja, y las hojas caducan. ¿Qué tipo de árboles predominan en el bosque templado? Árboles caducifolios, pero también hay árboles perennifolios. Quiere decir que cambian las estaciones, mantiene su follaje. Ejemplo, encinas, abetos, etc. Fauna. Si este es el lugar más poblado, entonces el hábitat de especies nativas ya prácticamente desapareció. Fauna, ardilla gris, ciervo de cola blanca, lobo, liebre, mapache, cigarra, topo, lince, zorros. Acción del hombre, reducido, alterado por la expansión de centros poblados. Mira lo que está ratificando. El lugar más poblado es la zona de latitud media, boreal. Es la zona de latitud media septentrional, la zona más polar. Se vienen aplicando programas de reforestación de algunas especies. ¿Ya? Muy bien. Bosque taiga. Taiga es una palabra rusa. Taiga. Bosque o bosque boreal. Solamente existe en el norte. No existe en el sur. Bosque boreal. Boreal es norte. Septentrional norte. Se ubica en el hemisferio norte, hemisferio norte, entre 50 a 60 grados de latitud. Entre 50 a 60 grados de latitud. El país más extenso del mundo es Rusia. Y en Rusia predomina el bioma, el bioma taiga. Y taiga quiere decir, eh, simplemente es un término ruso, hace referencia a este tipo de bosque. En Rusia hay más árboles que rusos. Entonces, taiga, ¿de acuerdo? Pero siempre, si esto es Rusia, y este Canadá fue colonia de Inglaterra, entonces un término inglés, coníferas, coníferas, inglés, es una palabra inglesa, es un término inglés, coníferas, y en ruso es taiga, ¿sí? Entonces, los científicos rusos
patentaron y se reconoce como bioma taiga o bosque boreal. Pero también hay estudios realizados por los científicos ingleses y los científicos ingleses emplearon el término coníferas. El árbol de Navidad, el árbol de Navidad, perennifolio, Papá Noel, árbol de Navidad. Cuando éramos pequeños pensábamos que existía Papá Noel. Cuando cuando el hemisferio norte se encuentra en invierno, el hemisferio sur se encuentra en verano. Y si en el norte estén completamente cubiertos por nieve, entonces en otra estación fabricaron juguetes y esos juguetes se colocan en zonas templadas, en zonas tropicales. Mira, ¿ve? Y se hizo costumbre la festividad conocida como la Navidad. Es Papá Noel, es origen de de Hollywood, pero algunos pequeños, cuando era pequeño también creían en eso, ¿no? Muy bien. Entonces, conífera es una palabra inglesa y taiga es ruso. Clima, frío. ¿De acuerdo? Los veranos son cortos, correcto, y frescos, con abundantes precipitaciones. La temperatura media puede llegar a 19 grados. Los inviernos son largos y fríos, con escasas precipitaciones y una gran acumulación de nieve, entre 500 a 1000 milímetros dice, pudiendo llegar hasta menos 50 grados. Mira, una temperatura de menos 50 grados en la estación de invierno, bioma taiga. Pero por el cambio climático, esta zona se beneficia. Esta zona se beneficia por el cambio climático. ¿Ya? Flora, bosques, dice bosques de árboles perennes, perennifolio, coníferas, el árbol de Navidad, coníferas, pinos, abetos, algunas con árboles con hojas caducas, o sea, caducifolio, alerce, aliso, abedula, álamo. Fauna, oso pardo. El oso pardo es de bosque boreal o taiga. Lobo, zorro, renos, alces, liebres. Acción del hombre. Si esto es, vamos a suponer, esto es una hoja, esta hoja, esta hoja que estoy enseñando, chicos, fue árbol, fue árbol. O sea, tala descontrolada, caza de animales, incendios forestales, contaminación por acción minera. ¿Ves? El bioma taiga o bosque boreal, o también conocido como bosque de coníferas. ¿Ya? Desarrollo sostenible. A ver, un ratito falta el bioma tundra. Tundra. Pregunto. A ver, chicos. Perú tendrá bioma tundra. Perú tiene bioma tundra. ¿Sí o no? ¿Sí No, o no? Tenemos bioma tundra. ¿Qué tal, chicos? No. De repente está hablando solo. De presencia, 17 estudiantes. ¿Tenemos bioma tundra, chicos? no, profe. No, ¿cierto? ¿Qué dicen los demás? ¿Tenemos o no tenemos? No, profe. No, no. Mira, mira, mira. Mira, chicos. ¿A partir de qué altitud podemos visualizar glaciar? ¿A partir de qué altitud? 5000 metros sobre el nivel del mar. Te hago una pregunta. ¿Perú tiene ejemplo de bioma tundra?
¿Sí o no? Perú tiene ejemplo de bioma tundra. Hay un espacio del Perú cubierto por glaciares. ¿Sí o no? ¿O se ratifican o no? ¿Qué dicen? Respuesta, chicos. 1, 2, 3. ¿Sí o no? Sí, Profesor, analizando, me parece que tenemos, porque Perú tiene glaciares, pero la presencia de glaciares es por la existencia de la cordillera. Respuesta, chicos. Perú tiene tundra. Esta tundra se llama tundra alpina. ¿Y por qué el nombre de alpina? Porque existe por la presencia de una cordillera. Y esa cordillera se llama Cordillera de los Andes. Nuevamente, Perú tiene bioma tundra. Respuesta, sí, pero se denomina tundra alpina. ¿Y por qué tenemos tundra alpina? Porque tenemos cordillera superior a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Dice, ubicación se localizan en zonas mayores a 60 grados latitud norte, 60 grados, y mayores a 50 grados latitud sur. La Antártida es bioma tundra. En las islas y costas nórdicas de América, Europa y Asia, en la península antártica, en las altas montañas. Mira, aquí está. En las altas montañas, tundra alpina. Conclusión. ¿Tenemos tundra en el Perú? Sí, profesor. Y se denomina bioma tundra. Bioma tundra. ¿Ya? La temperatura oscila durante el año 10 grados a menos 36 grados, mientras que en las regiones polares oscila entre menos 20 a menos 50 grados. Siempre el bioma tundra de la zona polar es de menor temperatura. ¿Por qué es de menor temperatura? Profesor, por la forma como llegan los rayos solares. ¿Cómo llegan los rayos solares? ¿Perpendicularmente, oblicuamente o tangencialmente? Respuesta, ¿cómo inciden los rayos solares? ¿Cómo llegan los rayos solares a zonas de alta latitud? ¿Cómo inciden los rayos solares a zonas de alta latitud? ¿Perpendicularmente, oblicuamente o tangencialmente? Respuesta, chicos. ¿Cómo inciden los rayos solares tangencialmente? Semana número 1. Se explicó en clase. Se explicó en clase. ¿Ya? ¿Cómo inciden los rayos solares? ¿Perpendicularmente, oblicuamente o tangencialmente? ¿Qué dijimos? Inciden tangencialmente. Y por la forma como llegan los rayos solares tangencialmente, ¿ya? Escasa precipitación. Fluctúa entre 150 a 250 milímetros. Por lo tanto, el bioma tundra es desierto. Sí, pues es un desierto helado. ¿Y por qué desierto helado? Porque la precipitación está por debajo de 250. Habrá abundancia de agua en estado sólido, pero no hay humedad, no hay precipitación pluvial en estado líquido, sino en estado sólido. La fauna, este es un problema. La fauna es un problema. Por ejemplo, morsa, zorro ártico, oso polar está en proceso de extinción. ¿Ya? Fauna, terrenos, está bien, zorros, lobos, bueyes, bueyes almizcleros, osos polares, zorro polar, búho nival. Acción del hombre, presencia de esquimales, es población nativa del lugar. Caza ilegal, está propenso al cambio climático. Construcción de infraestructura. En esta zona, Rusia
encontró abundancia de petróleo. Hay una guerra entre Rusia y Ucrania, pero cuando hablamos de Ucrania, hablamos de OTAN. Y toda guerra es por recursos naturales. Siempre. De repente, por tu edad podría plantear que una guerra es por la democracia. Vamos a combatir la dictadura, vamos a imponer la democracia. Mentira. La guerra es por recursos naturales. ¿Qué tiene Ucrania? Y tiene litio, tiene petróleo. ¿Y por qué podría ocurrir un conflicto mundial entre Rusia y Estados Unidos? Porque esta zona petrolera, zona gasífera. ¿Ya? Entonces, construcción de infraestructura, porque zona petrolera, zona gasífera. Y por descongelamiento surgen permafrost por la construcción de cielo. Entonces, sí, la presencia del hombre en esta zona afecta a la naturaleza, al medio ambiente. Ahora sí, desarrollo sostenible. ¿Qué cosa es desarrollo? Una industria, una industria que esté en armonía con la naturaleza. Estos seres humanos van a una empresa emocionados porque es tratado como hombre, como ser humano, tiene calidad de vida. El hombre trabajando y la empresa reconociendo el aporte del trabajador. Y este hombre respeta al medio. La intersección, pregunta examen, entre naturaleza, entre sociedad, actividad económica, más naturaleza, esa zona de intersección se llama desarrollo sostenible. Necesito un mueble de madera, pero a base de cedro. Es lo que necesito. Entonces, este empresario, taló este árbol de roble, pero plantó 2 árboles, pensando en el futuro, que los recursos naturales serán empleados por nuestros nietos, bisnietos, tataranietos. Solo al ser humano le queda impulsar desarrollo sostenible, que es la intersección entre sociedad, actividad económica y naturaleza. Es el punto de intersección en lo que ya se mencionó. Es lo que nos queda hacer. Es utilizado por primera vez en la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 1987. Nuestro futuro común o el informe Brundtland, una Noruega, que dijo, si vamos solamente depredar, 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 pronto se agotarán los recursos y así desaparece el recurso y después desaparece el hombre. Entonces, podemos extraer los recursos, pero debemos extraer racionalmente el informe Brundtland, ¿ya? Está en manos de la humanidad asegurar que el desarrollo sea sostenible, es decir, asegurar que satisfaga las necesidades del presente, del 2024, sin comprometer la capacidad de futuras generaciones del año 2050, 2070, para satisfacer las propias. Tenemos que pensar en el futuro, ¿ya? Surge por la preocupación del crecimiento económico. Crecimiento económico. Me interesa que hemos crecido 3%, ahora 4%, pero depredando al medio ambiente, maltratando al ser humano. Y eso no va. Hay que impulsar desarrollo sostenible, que es el punto de equilibrio entre sociedad, actividad económica y naturaleza. Informe Brundtland, ¿ya? Eventos mundiales. Tema anterior, tema de clima, dije. En Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, 92, los científicos demostraron que nuestro planeta se está calentando aceleradamente. ¿Ya? Se impulsó Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. También Agenda 21. Agenda 21. Y Agenda 21
solamente es desarrollo sostenible. 1992, el desarrollo sostenible se hizo vinculante, obligatorio. ¿Ya? Agenda 21, desarrollo sostenible. Declaración de Río sobre medio ambiente y el desarrollo. Declaración de principios relativos de los bosques. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible. Río. ¿En qué año fue Río? En el 92. Más 20, 2012. O sea, conferencia de las Naciones Unidas sobre desarrollo, Río más 20. No, 92 más 20 años, 2002. Se aprobó el plan de acción, el futuro que queremos. ¿Qué queremos? La conferencia se enfocó en dos temas principales. Economía verde. O sea, economía verde. Debemos proteger el bosque. Mi industria contamina, pero puedo financiar protección de los bosques. Economía verde. Erradicación de la pobreza. Siglo XX a XXI. Pobreza. Erradicar. El futuro que queremos. Reconocimiento de la importancia y utilidad de desarrollar un conjunto de objetivos de desarrollo. En Río más 20 se planteó elaborar objetivos de desarrollo sostenible. Objetivos. ¿Y cuándo se plasman estos objetivos? En la Asamblea General del 2015. Se aprueba el informe Transformar nuestro mundo. Esto podría ser pregunta. Transformar nuestro mundo 2015. Se adopta Agenda 2030. Cuidado con marcar Agenda 21, ya fue. Agenda 21 es desarrollo sostenible. Ahora, desarrollo sostenible se denomina Agenda 2030. Agenda 2030. Desarrollo sostenible. Pobreza en todas las formas en todo el mundo. Pero al año 2030, estamos 2024, 6 años más. El objetivo fue poner fin a la pobreza, pero no lo vamos a cumplir. No vamos a cumplir. Las naciones hacen uso de recursos financieros de millones y millones de dólares para financiar guerras, no para combatir la pobreza, la desigualdad. No, no, no. Se invierte en guerras. Ese objetivo de Agenda 2030, en el año 2030, no vamos a cumplir. Es una realidad. Fin de la pobreza 2030. En todos los países no debería existir pobreza. Eso es una utopía, es un sueño, ¿no? Pero por lo menos eso fue el objetivo. No se va a cumplir. ¿Ya? Agenda 2030, ¿qué dijimos? Es desarrollo sostenible. Plan de acción en favor de las personas. La prosperidad, la paz, pertanariado. ¿Qué quiere decir? Que trabajando en conjunto podemos lograr objetivos comunes. Tiene por objetivo fortalecer la paz universal. Hoy estamos en guerra. Y esa guerra se puede convertir en guerra mundial, tercera guerra mundial. Y no estamos cumpliendo Agenda 2030. Erradicación de la pobreza. Tampoco estamos cumpliendo con un número uno de erradicar la pobreza. Plantea Agenda 2030, tiene 17 objetivos. Esto es pregunta. 17 objetivos, 169 metas. Así va. Objetivos. Los objetivos tienen metas y las metas tienen acciones. Vamos vivos. Y como esferas económicas social. Entraron en vigor el 1 de enero de 2016 y rigen hasta el 2 de 2024, falta 6 años, o ya prácticamente 5 años, para que
queremos erradicar la pobreza. Y eso no se va a hacer. No vamos a lograr ese objetivo de Agenda 2030. 5 esferas. ¿Cuáles son? Perdón, prosperidad, paz, partenariado, planeta. Las 5 P. Fin de la pobreza. Hambre cero. ¿Sí? Lo que se invierte en fabricar armas de destrucción masiva se podría erradicar. La pobreza, el hambre. Salud y bienestar. Educación de calidad. Con pensamiento crítico. Análisis de fuentes. A, A, E, T. Postura. Luego el estudiante, analizando fuentes, llega a una toma de decisiones. Cuando toma decisiones bajo evidencias, se denomina pensamiento crítico. Y eso se logra con educación de calidad. No repetir, sino analizar, opinar a base de fuentes históricas. Igualdad de género. Mira, en igualdad de género, el varón y la mujer tienen igualdad de derechos, igualdad de género. Ya no hay sexo débil o sexo fuerte. No, porque el hijo varón es el que tiene que estudiar y la mujer no. Eso del pensamiento del antaño. O pensamiento del antaño. Las mujeres tienen cabelleras largas, pero ideas cortas. Eso es un pensamiento machista. En la actualidad, por ejemplo, cuando hay concursos o analizamos estadísticamente, el número de ingresantes a San Marcos, el número de ingresantes a San Marcos corresponde principalmente al sexo femenino, donde está el sexo débil. En los concursos de disertación, el 80% sexo femenino. ¿Qué pasó? Entonces, Agenda 2030, objetivo número 5, igualdad de género. Varón y mujer tienen los mismos derechos. Prosperidad, energía asequible, trabajo decente, industria e innovación, infraestructura, reducción de desigualdades entre el campo y la ciudad. La infraestructura de la ciudad debe ser similar al campo, reducir las desigualdades, las brechas, reducir las brechas. Sé que hay mayor demanda y la oferta por parte del Estado es menor, pero el rol del Estado es acortar, es reducir las brechas. Y si no se reduce, se convierte en conflicto social. Y ese conflicto social no resuelto, se convierte en violencia. ¿Ya? Siempre en mi clase de geografía como de cívica planteo, hay que luchar contra la pobreza, reducir la desigualdad, reducir la exclusión, la discriminación, porque no queremos más violencia. ¿Ya? Paz. Todos queremos paz, pero el mundo en el actual está en guerra. Está en guerra. ¿Ya? Un país que dice, no, no voy a invadir Siria. Y en su reunión secreta dice, no, vamos a recuperar el territorio perdido por el Imperio Otomano. ¿Ves? Paz. Queremos paz, pero muchos que desean guerra. Partenariado, ¿qué quiere decir? Alianza. Solamente trabajando en conjunto podemos lograr los objetivos. Y no estamos trabajando en sinergia, ¿no? Con el mismo objetivo. Planeta, agua limpia, producción y consumo responsable, acción del clima, vida submarina, vida ecosistema terrestre, las 5 P. ¿Ya? Agenda 2030. Perú y Agenda 2030. CEPLAN. CEPLAN. Centro Nacional de Planeamiento.
Para tener éxito en la vida tenemos que planear. Y la entidad que hace planeamiento para el desarrollo del país a largo plazo y mediano plazo se llama CEPLAN. Y CEPLAN es el que va a impulsar Agenda 2030 en el Perú. El Estado peruano ha iniciado la actualización de políticas y planes sectoriales, diferentes entidades de diferentes ministerios, con objetivos hacia 2021, pero con la perspectiva del 2030, Agenda 2030. ¿Qué dice el artículo 66 de la Constitución? Los recursos naturales son renovables, flora y fauna. No renovables, petróleo, gas, carbón, son patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. ¡Qué hermoso! Aplauso, aplauso, todo. Muy bien, qué hermoso, qué hermoso. Párrafo 2. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento de particulares. Te está diciendo, cuando esté en el subsuelo, es de la nación, es del Estado. Pero por ley orgánica, el Estado no puede explotar. Tenemos que entregar en concesión, mediante concesión a particulares. El dueño del petróleo es el concesionario. El dueño del oro es el concesionario. ¿Te das cuenta? Echa la ley, echa la trampa. El Estado, por la constitución actual, el Estado no puede ser empresario. Estados Unidos tiene empresa estatal, Noruega, Francia, pero Perú no, no, Estado. El problema es que cuando un presidente o presidente llega al poder, pone pues a su gente que le dio apoyo. Y este grupo de personas es incompetente. Y una persona incompetente no puede gestionar correctamente una entidad del Estado. Esta entidad del Estado deben trabajar por su capacidad, porque son gestores. Pero cuando al que nos dio apoyo en las elecciones, le damos empleo, esto perjudica. Es la realidad del Perú. ¿Ya? Artículo 67. El Estado determina la política nacional. Por eso crea el Ministerio del Ambiente. Artículo 68. El Estado está obligado a promover la conservación. Por eso por este artículo, crea parques nacionales, reservas nacionales, eh, santuarios nacionales, coto de caza, reservas comunales, etcétera, bosque de protección, etcétera, por el artículo 68. El Estado promueve en la Amazonía, ¿qué cosa? Desarrollo sostenible. La intersección entre naturaleza, sociedad y actividad económica. Artículo 69. ¿Ya? Muy bien. Pregunta número 1. Dado, diversidad genética. Hay que decir, mira, diversidad genética. Este es papa. Diversidad en genes. Ya está. Dado. Dos. Vamos acá. Dos casitas. Casa. Bosque tropical. Cuando era pequeño veía Tarzán. Él era el actor principal. ¿Ya? 3. Enano. Hace un momento hemos explicado. ¿Ya? 17 objetivos. 169 metas. Y 4 es dado. Muy bien, dado. Clave de geografía. Cívica. Identidad. La identidad es un proceso permanente. La identidad se construye, en otras palabras. La identidad se construye. Libre, consciente, continuo, permanente, sustentado en la conciencia nacional y en el sentido de pertenencia. Estoy orgulloso de ser peruano. Pertenencia. Abrí mis ojos en la Amazonía, o abrí mis ojos en la zona andina, o abrí mis ojos en la costa.
soy parte de este suelo, y este suelo forma parte del Perú, y tiene una diversidad en flora y fauna, y hay una diversidad en, en culturas, y me siento orgulloso. Soy amante del país. Identidad nacional. Mira, a ver, identidad cultural, histórica, la historia es una sola para todos, identidad social, identidad étnica. Somos un país multiétnico, multicultural. Eso es Perú. En el Perú hay de tez blanca, cobriza, de ojos rasgados, de pelos ensortijados. Pero ¿qué tenemos en común? Formamos parte de un territorio rico en recursos naturales, en riqueza cultural, y eso es Perú. ¿De acuerdo? No busquemos ser homogéneos. Hay una diversidad. La riqueza nos hace ricos. ¿De acuerdo? Identidad nacional. Soy peruano. Estoy orgulloso de ser peruano. ¿Sabes cuándo van a sentir amor por esta tierra que de repente dice quiero viajar a Estados Unidos, me quiero ir a Europa? Visita Europa. Y cuando compares territorio europeo francés con el peruano, y recién vas a valorar qué es lo que tiene Perú. ¿Ya? Primero que uno tiene que vivenciar. Cuando uno radica en el extranjero, recién siente amor por nuestra cultura. Lo que nunca cantaste es el himno nacional, de repente vas a cantar el himno nacional frente a la presencia de repente de la selección peruana. O vas a recordar el 28 de julio. Ahí se siente amor por el suelo donde nacimos. Sentido de pertenencia. Identidad nacional. Identidad cultural. Mira, ve, la marinera. Mira, Caral. Negrito de Huánuco. Procesión del Señor de nuestra identidad cultural. Es dinámico, a partir del cual las personas que comparten una cultura se autodefinen, autovaloran como pertenecientes a ella y actúan de acuerdo a las pautas culturales que de ella emanan. Encierra un sentido de pertenencia. Se construye a lo largo de todo proceso de desarrollo. Se construye. La identidad cultural se construye. ¿Sí? No existe, dice, no existe sin la memoria, sin la capacidad de reconocer el pasado, sin elementos simbólicos o referentes que le son propios y que ayudan a construir el futuro. Identidad cultural. Perú es diverso. ¿Ah? Eso es nuestra patria, chicos. Hay que amar lo nuestro. Un francés, un alemán viene, se enamora del Perú. Y el peruano con síndrome colonial es síndrome de inferioridad, se siente inferior en un contexto de riqueza. Y un extranjero y dice, qué hermoso este país, me quedo. ¿Ya? Diversidad cultural, multiplicidad de formas en que se expresan las culturas, multiplicidad de formas en que expresan cultura de los grupos, sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro y entre los grupos. Dentro hay un grupo A, grupo B, y dentro de cada grupo, ¿de acuerdo? Dentro y entre los grupos. Y eso suma la diversidad cultural. Es reconocido por la UNESCO como patrimonio común de la humanidad. La diversidad es patrimonio común de la humanidad. Se expresa en distintos modos de creación artística, producción, difusión, distribución, disfrute de las expresiones culturales, cualquiera que sean los medios y las tecnologías utilizadas. Esto es Perú, un país mestizo, un país diverso, con rasgos culturales, con rasgos físicos externos,
etcétera. Esa es nuestra patria, chicos. ¿No? Diversidad cultural en el Perú. A ver, ¿qué dice? Diversidad cultural. Diversidad lingüística. En nuestra patria se hablan 48 lenguas indígenas o 48 lenguas de pueblos originarios, nativos. Por supuesto, en el pasado había mayor número de lenguas. Se han extinguido por la presencia de la española, pero se mantienen 2024, 2024, 48 lenguas. Tengo una pregunta. ¿Dónde se habla el mayor número de lenguas? ¿Costa, sierra o selva? Respuesta, chicos. ¿Dónde se habla el mayor número de lenguas? 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Dónde se habla el mayor número de lenguas, chicos? A ver, vamos. ¿Pueden colaborar? ¿Dónde se habla mayor número de lenguas? Ahí tiene, está amplia Zoom. ¿Respuesta? En la Amazonía. En la Amazonía, mayor número de lenguas. Y en la sierra, 4 lenguas. ¿Y cuál es la lengua más hablada? Quechua. El quechua, el runasimi. Quechua. Número 2, aymara. ¿Ya? Muy bien. Mira lo que dice. Los pueblos originarios, en promedio, 4.5 millones. De 34 millones, de 4.5 millones. Antes de la llegada de los españoles, 12 millones. Después de 300 años, 28 de julio del 2021, de 1821, 1 millón. De 12 millones se redujo a 1 millón, en promedio. Hubo un etnocidio. ¿Ves? Y cuando nace la República, había más pueblo originario. Ahora solamente representan 4 millones y medio. El último censo del 2017. La mayoría de las personas que hablan lenguas originarias están en las zonas urbanas. ¿Por qué? ¿Por qué no están en la selva o en la sierra? Producto de la migración del campo a la ciudad. Incluso en zona andina urbana está en proceso de extinción la lengua originaria del lugar. Donde perdura la lengua originaria es en zona rural. Podría ser sierra, pero si es zona urbana, ya no se habla el quechua o aymara, se habla el castellano. Pero ¿dónde perdura? En zona rural andina, en zona rural amazónica. El Ministerio de Cultura ha certificado 2.946 servidores públicos bilingües. El distrito con mayor población de lengua nativa, San Juan del Lurigancho. Hay 48 lenguas, 44 amazónicas, ¿de acuerdo, chicos? Y 4 andinas. 4 andinas. Muy bien. ¿Por qué? Hay diversidad de lenguas. Dice, ¿por qué hay diversidad de lenguas? Eh, Presencia de los españoles, migración europea, migración asiática, migración de pueblos árabes y también de pueblos originarios. Antes de la llegada de los españoles había pueblos originarios, mayor número, ¿no? Pero la riqueza que ahora conocemos es ya producto de esa mezcla. La geografía podía influir, pero es esa mezcla, es un mestizaje, mixtura.
La presencia de culturas originarias y el encuentro con la cultura europea, la cultura asiática, la cultura árabe, o sea, mezcla. Si hablamos de la comida peruana, esa comida peruana que nosotros conocemos, algunos tienen origen africano, otros tienen origen árabe, tienen origen europeo, tienen origen nativo. Esa es la mixtura. Y en el país, mestizaje, somos un país mestizo. Y el sincretismo. Claro, en la colonia se impuso, pues, se radicó la adoración de Apus, de los cerros, etcétera, pero hubo formas de mantener su creencia, ya se llama sincretismo. Transformación de un país rural, nosotros somos un país urbano. Perú es un país urbano. Hasta 1970 éramos un país rural. Después del 70 somos un país urbano. Migración del campo a la ciudad. Influencia del mundo por la influencia de los medios de comunicación y la globalización. Ya está. Muy bien. Etnias amazónicas. Primer punto. Se organizan en 1786 comunidades nativas. En la Amazonía, selva baja, selva alta. Las comunidades nativas tienen su origen en grupos tribales de la selva y ceja de selva. Tienen reconocimiento jurídico, está reconocido por el Estado. Por el Estado. Ley de comunidades nativas. Tienen vínculo entre ellas en la lengua. La lengua confiere identidad. Caracteres culturales y sociales. Tenencia, o sea, el territorio es parte de esa comunidad. Etnias con mayor número de población de la Amazonía. Recordando que en la Amazonía hay 44 lenguas. Y la lengua más hablada es la Xáninca, con tilde, ¿no? Se encuentra en Junín, Cusco, Ayacucho, Purímac, Pasco, Cayali, Huánuco, Ceja de Selva, Selval. Aguajún, el pueblo guerrero. Amazona, Cajamarca, San Juan de Lurigancho, Loreto. Shipío Conígo es la tercera lengua. Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Ucayali. Los cuatro, en el contexto de los cuatro suyos, llegaron pues los shipibos a Lima y se establecieron en Hacho, en la ciudad de Lima, ¿no? Son las lenguas más habladas de la Amazonía. Etnias andinas, quechuas. Vieras cuando un chico de la zona andina te ve y te saluda. Buenas tardes. En la costa ya no se puede, de repente por la cantidad. Aymaras. Mira los aymaras. Los jacarus, en la sierra limeña. Los uros, en la isla flotante. 4 lenguas. Quechuas, aymaras, jacarus y uros. Comunidades campesinas. Simplemente tiene existencia legal. Ley de comunidades campesinas. Por esta ley tienen vínculo, territorio en común, trabajo comunal, el AINE, la MINCA, ayuda mutua MINCA, se mantiene. Espero que no desaparezca. No va a desaparecer porque hay vocabulario, textos en quechua. No va a desaparecer. Diversidad lingüística. 48 lenguas originarias, ya se mencionó. Ya tienes idea de dónde se habla el mayor número de lenguas. Censo del 2007, un promedio 4,3 o 4,5 millones. El mayor número corresponde a los quechuas, número 2 a los aymaras, número 3 a los ayánica, número 4 a Guajón, Shipibo, Shawi, ¿de acuerdo? Muy bien. Las lenguas originarias según la Constitución. Artículo 2. ¿Qué dije del artículo 2? Del artículo 2 dije, ahí tiene 24 incisos. El inciso 19. ¿Qué dice? Toda persona tiene derecho a su identidad étnica. Soy quechua, soy aymara, soy shipibo, conibo, es ceja, identidad étnica.
y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. El inciso 19, el artículo 2 se refiere a derecho fundamental de la persona, derechos fundamentales. El peruano, quechua, eseja, guajún, shipibo, machiguenga, tiene derecho a la identidad étnica y cultural. Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete. Soy quechua aymara, solicito un intérprete. Es un derecho fundamental. Artículo 17 de la Constitución Política. El Estado garantiza la erradicación del analfabetismo. Aún en zonas rurales de nuestra serranía y de nuestra Amazonía hay analfabetismo, pero tiene que erradicar. Un pueblo con alfabetos, un pueblo culto, difícil de ser manipulado. A veces a cierto grupo de poder económico no quiere que desarrollemos el pensamiento crítico, porque se siente que podría peligrar su condición. Un pueblo educado, consciente, ¿de acuerdo? Ese es artículo 17. Asimismo, fomenta la educación bilingüe. En zona rural, si aquí hay un quechua, el profesor tiene que ser quechua. ¿De acuerdo? El profesor tiene que ser quechua. Aymara, niños aymara, profesor aymara. Entienden al 100%. ¿Qué pasa si en una comunidad quechua y llega un costeño y el costeño habla el español o el castellano y explica en castellano? Evaluación, jalaos. C, nota C, 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 B, 2 o 3B. Y este profesor dice que brutos, estos andinos. Vamos a hacer experimento. Profesor quechua, alumnos quechua. El mismo tema, con su lengua materna. Después de 2 horas, una evaluación. B, A, B, A. ¿Qué pasó? Todos aprendemos mejor si alguien nos explica en nuestra lengua. Educación bilingüe e intercultural. ¿Qué quiere decir intercultural? Ver a todos como en forma horizontal, como igual. No hay jerarquías. No, el costeño está arriba. No, no, no. Horizontal, intercultural. Ver al otro, al peruano, con igualdad de derechos. ¿De acuerdo? Eso se llama intercultural. Diversidad cultural, Declaración Universal de la UNESCO. La UNESCO es diversidad cultural, patrimonio cultural de la humanidad. Patrimonio cultural de la humanidad. ¿De acuerdo? La UNESCO declara de proteger la diversidad. Mira, a nivel mundial es así. Vamos a ampliar la imagen. Así es el mundo. Así es el mundo. Diverso. Diverso. ¿De acuerdo? ¿Y por qué tenemos que buscar ser homogéneos si el mundo es diverso? Hay que proteger. La pluriculturalidad. ¿Qué cosa es pluriculturalidad? Hace referencia a la coexistencia. Quiere decir que en el año 2024, en un mismo territorio que se llama Perú, hay diferentes culturas. Hay diferentes culturas. Cultura A, cultura B, cultura C. Pluriculturalidad, que en el 2024 hay diferentes culturas. Los diferentes grupos culturales no necesariamente desarrollan vínculos, sin vínculo. Forman parte del territorio peruano, pero sin vínculo. Pluriculturalidad. Mira la diferencia con interculturalidad. Representa la relación y comunicación respetuosa entre diferentes grupos humanos con culturas diferentes, siendo la característica fundamental la horizontalidad. ¿Qué quiere decir? Que este grupo A interactúa con grupo B mutuamente,
con grupo C hay una interacción y todos tienen igualdad de derechos, igualdad de responsabilidades, somos iguales en derechos. A eso se refiere interculturalidad. ¿Qué debemos impulsar en el Perú? ¿La pluriculturalidad o interculturalidad? Respuesta, chicos, ¿qué es lo que debemos impulsar? ¿La pluriculturalidad o interculturalidad? Respuesta, chicos. Para dar las claves y para irme contento y para hasta la siguiente clase. Respuesta, chicos. Inter. Inter. Gracias, estudiante. Inter, ¿ya? Número 1, C. Número C. 2, casita. Casita. 3, enano. Enano. Y 4, enano. Enano. Eso sería la clave de educación cívica. Entonces, chicos, nos vemos la próxima clase y que tengan una bonita Navidad. ¿Ya? Nos vemos, nos vemos. Chao, chao. Chao, profe. Chao, Nos profesor. vemos. Chao, chao. Nos vemos.